El día que dejaste que la opinión de otros decidiera tu valor, entregaste tu libertad sin darte cuenta. No fue con cadenas, fue con aprobación. Y mientras más la buscas, más lejos estás de ti mismo. Cuando entiendes que tu valor no se decide por consenso, algo profundo se reordena dentro de ti. Durante años, quizás sin notarlo, aprendiste a medir tu importancia según reacciones externas, una mirada que aprueba, una palabra que valida, un silencio que duele. Así se instala una trampa invisible. Empiezas a vivir como si tu existencia necesitara ser confirmada por otros, como si tu dignidad estuviera en manos ajenas. Y no lo está. Nunca lo estuvo, pero el juicio de los demás es volátil. Hoy te celebran, mañana te ignoran y pasado mañana te critican. Si construyes tu identidad sobre algo tan inestable, vivirás en constante desequilibrio. No porque seas débil, sino porque has puesto tu centro fuera de ti. Quien depende de la aprobación vive en alerta permanente, ajustando su voz, su postura, incluso sus valores, para no perder aceptación. Y en ese esfuerzo silencioso se pierde a sí mismo. Hay una verdad que incomoda al principio, pero libera cuando se acepta. Nadie puede otorgarte valor porque no les pertenece. El valor no es una medalla que se entrega, es una postura interna. No nace cuando otros te reconocen, nace cuando tú dejas de mendigar reconocimiento. El día que entiendes esto, la presión se reduce. Ya no necesitas demostrar quién eres en cada paso. Empiezas a moverte con más calma porque sabes que no estás en juicio constante. Muchos confunden ser valorado con ser visto, pero ser visto no significa ser comprendido y ser comprendido no garantiza respeto. Hay personas que te aplauden sin conocerte y otras que te rechazan sin entenderte. ¿Vas a permitir que esas reacciones definan tu estima? El sabio aprende temprano que la opinión ajena habla más del observador que de él. Observado. Y cuando interiorizas eso, las palabras externas pierden poder, pero no se trata de volverte indiferente o arrogante. Se trata de recuperar tu soberanía. Cuando tu valor no depende del aplauso, puedes escuchar críticas sin quebrarte y elogios sin inflarte. Te vuelves estable. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Esa estabilidad es rara y por eso intimida. La gente percibe cuando alguien no necesita aprobación, no porque se crea superior, sino porque está en paz. Observa cuántas decisiones se toman por miedo a decepcionar. Cuántas veces se dice sí cuando el cuerpo grita no. Ese desgaste no es casual, es el precio de vivir para agradar. Pero agradar no es vivir. Vivir es actuar en coherencia, aunque no todos lo entiendan. Y cuando eliges eso, algo cambia, empiezas a respetarte. Y el respeto propio, una vez que nace, no se negocia. Pero el problema de buscar validación es que nunca se sacia. Siempre habrá alguien más exigente, más crítico, más indiferente. Sí. Esperas aprobación para sentirte suficiente, siempre estarás esperando. Por eso, la verdadera fuerza no está en convencer, sino en sostenerte, en levantarte cada día con la certeza de que no necesitas permiso para existir con dignidad. Cuando tu valor se vota, dependes de mayorías, y las mayorías cambian. Hoy te siguen, mañana te abandonan. El que entiende esto deja de construir su identidad sobre arenas movedizas. Empieza a edificar desde dentro, no para aislarse del mundo, sino para caminar en él sin perderse. Pero hay un momento clave en este proceso. Es incómodo. Es cuando decides dejar de explicarte, de justificar cada elección, de defender tu camino frente a quien no lo va a recorrer contigo. Al principio el silencio pesa, pero luego fortalece. Porque en ese silencio aprendes algo esencial. No todos necesitan entenderte y eso está bien. Tu valor no aumenta cuando te aprueban, ni disminuye cuando te rechazan. Permanece inalterable, como una llama que no se apaga por falta de miradas.
Y cuando actúas desde esa comprensión, tu energía cambia. No buscas impresionar, buscas ser íntegro. No persigues aceptación, practicas rectitud, pero la mayoría vive reaccionando. Reacciona al elogio, reacciona a la crítica, reacciona al rechazo. El que despierta deja de reaccionar y empieza a elegir. Y elegir desde dentro es el acto más alto de libertad, porque ya no te mueves por miedo a perder afecto, sino por fidelidad a ti mismo. Cuando ya no necesitas que te aprueben, descubres algo inesperado, puedes amar sin depender, compartir sin perderte, caminar con otros sin diluirte. La libertad no te aleja del mundo, te permite habitarlo con firmeza. No pongas tu valor en manos ajenas, recógelo, sóstenlo y camina con él, porque el día que dejas de buscar aprobación, comienzas a vivir libre. Hay un momento silencioso en la vida de toda persona en el que empieza a sentir una incomodidad difícil de explicar. Por fuera todo parece correcto, encaja, responde, cumple, agrada. Pero por dentro algo se tensa. Esa tensión no viene del mundo, viene de la distancia que se ha creado entre lo que hace y lo que realmente es. Ahí comienza la esclavitud más común y menos reconocida, vivir para agradar. Cuando actúas buscando aprobación, no decides desde tu centro, decides desde el miedo. Miedo a ser rechazado, a decepcionar, a no pertenecer. Ese miedo te vuelve reactivo. Empiezas a observar constantemente el ambiente, a leer gestos, a anticipar juicios. Ajustas tus palabras, tus acciones, incluso tus principios, no porque lo consideres correcto, sino porque esperas una respuesta favorable. Y sin darte cuenta, cambias coherencia por aceptación. La aprobación siempre pide algo a cambio. Nunca es gratuita. Hoy te exige silencio, mañana te exige una renuncia. Pasado mañana te exige que te traiciones un poco más. Y cada pequeña concesión parece inofensiva, pero se acumula. Hasta que un día te miras y ya no reconoces del todo quién eres ni por qué haces lo que haces. No fue un gran error, fue una serie de pequeñas incoherencias toleradas. Ver la coherencia, en cambio, no promete aplausos. Promete algo más valioso, tranquilidad interna. Cuando actúas de acuerdo con tus principios, incluso en situaciones incómodas, tu cuerpo se relaja, no porque todo salga bien, sino porque no te estás contradiciendo. Esa calma no depende del resultado, depende de la alineación. Y la alineación es libertad. Muchos creen que ser coherente es ser rígido. No lo es. Es ser claro, es saber dónde estás parado y no moverte solo para encajar. El que vive para agradar, vive fragmentado, una versión para cada persona, una máscara para cada situación. El que vive con coherencia vive entero. No necesita recordar qué dijo ni a quién complació. Su palabra pesa porque nace de un mismo lugar. Ver la esclavitud de la aprobación se nota en las decisiones pequeñas, en aceptar lo que no quieres, en callar lo que debe decirse, en hacer lo conveniente en lugar de lo correcto, y cada vez que haces eso, refuerzas una idea peligrosa, que tu paz depende de otros. Pero la paz nunca viene de afuera. Lo externo cambia, fluctúa, desaparece. Construir tu estabilidad sobre eso es una estrategia destinada al agotamiento. La coherencia exige coraje, no porque te haga fuerte ante los demás, sino porque te enfrenta contigo mismo. Te obliga a preguntarte qué estás dispuesto a perder para no perderte. A veces será una relación, a veces una imagen, a veces una comodidad. Pero lo que ganas es algo que no se compra ni se negocia, respeto propio. Cuando empiezas a actuar desde la coherencia, ocurre algo interesante. Algunas personas se alejan, no porque hayas cambiado, sino porque ya no te adaptas a lo que esperaban de ti. Y eso duele. Pero esa pérdida no es un castigo, es una consecuencia natural. Lo que dependía de tu complacencia no era sólido. Lo que permanece cuando eres fiel a ti mismo, eso sí lo es. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo para vivir con dignidad. Necesitas estar de acuerdo contigo. El conflicto interno es más destructivo que cualquier crítica,
externa, y la mayoría de las personas no sufren por lo que otros dicen, sino por lo que ellas mismas se obligan a hacer para evitar que otros hablen. Pero la coherencia también te enseña a decirnos sin culpa, a retirarte sin explicaciones largas, a sostener el silencio cuando hablar sería traicionarte, no desde la arrogancia, sino desde la claridad. El que se conoce no necesita justificarse constantemente, y el que se justifica todo el tiempo es porque aún duda de su propio camino. Vivir sin buscar aprobación no significa vivir en oposición al mundo. Significa no vivir en función de él. Significa participar sin disolverse, escuchar sin someterse, aprender sin rendirse. Es una postura interna, una decisión diaria, no siempre cómoda, pero siempre honesta. Cuando eliges coherencia, algo se ordena. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones empiezan a apuntar en la misma dirección. Esa unidad interna se siente como fuerza, no una fuerza huidosa, sino firme. Y esa firmeza se percibe, no porque impongas, sino porque no mendigas. La libertad no llega cuando te aceptan, llega cuando ya no te vendes para ser aceptado. Ahí dejas de ser prisionero y empiezas a caminar erguido. Ver la coherencia te libera porque no te exige traicionarte para pertenecer. Hay una fuente silenciosa de agotamiento que muchos no reconocen. Intentar controlar lo que no les pertenece. Pensamientos ajenos, reacciones ajenas, decisiones ajenas. Se invierte una cantidad inmensa de energía en querer dirigir lo externo y muy poca en gobernar lo único que realmente está bajo nuestro dominio. De ahí nace la frustración constante, esa sensación de esfuerzo sin avance. Desde temprano se nos enseña de forma indirecta que si actuamos de cierta manera, los demás deberían responder como esperamos. Que si somos correctos, nos comprenderán, que si somos justos, nos tratarán con justicia, que si explicamos lo suficiente, cambiarán de opinión. Pero la realidad es más simple y más dura. No controlas cómo los otros interpretan, reaccionan o deciden. Y cuanto antes aceptes esto, antes recuperarás tu calma. El error no está en interactuar con el mundo, sino en creer que puedes gobernarlo. Cada vez que intentas manejar lo que otros piensan, te colocas en una posición de dependencia. Esperas, te anticipas, te inquietas. Tu estado interno queda atado a factores inestables. Así, incluso cuando todo parece ir bien, vives en tensión, porque sabes que en cualquier momento algo puede cambiar. El verdadero dominio comienza cuando trazas una línea clara entre lo que depende de ti y lo que no. Tus acciones, tus juicios, tu actitud, tu esfuerzo, eso sí es tuyo. Las opiniones, las emociones y las decisiones de los demás no lo son. Esta distinción no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Dejas de desperdiciar energía y la concentras donde produce resultados reales. Cuando aceptas que no controlas lo externo, no te rindes, te liberas. Dejas de reaccionar impulsivamente. Y ante cada comentario, cada gesto, cada silencio, comprendes que la mayoría de las conductas ajenas no tienen que ver contigo, sino con la historia interna de quien las emite. Y esa comprensión te devuelve el equilibrio. Ver muchos viven atrapados en una lucha invisible. No es contra el mundo, es contra la realidad. Quieren que las cosas sean distintas a lo que son, que las personas actúen como ellos esperan. Y cuando eso no ocurre, sufren. Pero el sufrimiento no nace de los hechos, nace de la resistencia a aceptarlos. El dominio interior empieza cuando dejas de exigirle a la realidad que se adapte a tus expectativas. Gobernarte no significa reprimir lo que sientes, significa observarlo sin dejarte arrastrar. Hay emociones que aparecerán sin pedir permiso, ira, tristeza, decepción. No puedes evitar que surjan, pero sí puedes decidir qué hacer con ellas. El que se domina no es el que no siente,
sino el que no obedece ciegamente a cada impulso. La mayoría de las personas entregan su poderes en notarlo. Basta una palabra ajena para alterar su día, una crítica para derrumbar su ánimo, un rechazo para hacerlos dudar de sí mismos. Eso ocurre porque han puesto su control fuera. Han permitido que lo externo gobierne lo interno. Recuperar el dominio es cerrar esa puerta. Cuando empiezas a enfocarte en lo que sí depende de ti, tu atención se vuelve más estable. Ya no persigues aprobación ni huís del rechazo. Actúas según tus principios, no según la reacción esperada. Y esa postura genera una calma distinta. No la calma de quien no enfrenta problemas, sino la de quien no se pierde en ellos. Aceptar los límites del control también te vuelve más humilde. Reconoces que no eres el centro de las reacciones ajenas, que no todo gira en torno a ti. Y esa humildad, lejos de disminuirte, te aligera. Dejas de cargar responsabilidades que no te corresponden. Dejas de intentar salvar, convencer o corregir a todos. El dominio interior se fortalece con práctica. Cada vez que eliges responder con mesura en lugar de reaccionar con impulso, lo refuerzas. Cada vez que aceptas una situación sin resignarte ni pelear inútilmente, lo afianzas. No es una victoria ruidosa, pero es constante, y con el tiempo transforma tu forma de estar en el mundo. Cuando gobiernas tu mente, las circunstancias pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no te arrastran. Puedes enfrentar pérdidas sin derrumbarte, críticas sin resentirte, incertidumbre sin paralizarte. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a distinguir entre lo que ocurre y cómo eliges responder. El que se domina no necesita dominar a otros, no impone, no manipula, no persigue control externo. Su fuerza está en la estabilidad, y esa estabilidad es contagiosa. No convence con palabras, sino con presencia. La libertad verdadera no consiste en cambiar el mundo, sino en no dejar que el mundo te desordene por dentro. Hay una razón profunda por la que la soledad asusta tanto. En ella no hay distracciones, no hay aplausos, no hay testigos. En la soledad consciente te enfrentas a ti mismo sin intermediarios. Y eso incomoda a quien ha vivido dependiendo de miradas externas para sentirse real. Pero esa incomodidad no es un castigo, es una puerta. Porque solo cuando dejas de huir de la soledad empiezas a descubrir tu verdadera fortaleza. Muchos confunden estar solos con estar abandonados. No es lo mismo. El abandono duele porque es impuesto, la soledad consciente fortalece porque es elegida. Cuando eliges estar contigo, no desde la huida sino desde la presencia, ocurre algo importante, dejas de necesitar que otros llenen tus vacíos. Empiezas a comprenderte, a escucharte, a sostenerte, y esa capacidad cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. El que teme la soledad suele aceptar cualquier compañía. Tolera lo que no respeta, escucha lo que lo disminuye, permanece donde se apaga. No porque no lo note, sino porque el silencio le resulta más aterrador que la incoherencia. Pero ese miedo tiene un costo alto, te enseña a traicionarte para no quedarte solo. Y cada vez que haces eso, refuerzas la idea de que sin otros no eres suficiente. La soledad consciente te desprograma de esa creencia. Te muestra que puedes estar en calma sin estímulos constantes, sin validación inmediata, sin ruido. Al principio, la mente se inquieta. Busca excusas, recuerdos, preocupaciones. Pero si permaneces, si no oyes, algo se aquieta. Y en ese silencio empiezas a reconocer quién eres cuando no estás actuando para nadie. Y se forja el carácter. No en el reconocimiento público, no en la aprobación, sino en esos momentos donde nadie te observa y aún así eliges actuar con rectitud. Cuando nadie te aplaude por ser honesto, cuando nadie te ve resistir una tentación, cuando nadie valida tu disciplina. Eso es fortaleza real. Lo demás es apariencia. El que se sostiene en soledad ya no se aferra. No necesita controlar, no necesita rogar, no necesita impresionar. Comparte porque quiere, no porque teme.
perder. Y esa diferencia se nota. La dependencia genera ansiedad, la autosuficiencia genera calma. No una calma fría, sino estable. Pero la soledad consciente también te enseña a escuchar sin ruido interno. Muchas personas no saben lo que quieren porque nunca se han detenido a escucharse. Siempre hay una voz externa marcando el ritmo, expectativas, comparaciones, exigencias. En la soledad, esas voces pierden volumen. Y entonces aparece la tuya. Al principio, débil. Luego, clara, pero cuando te acostumbras a estar contigo, el rechazo pierde fuerza. Ya no lo interpretas como una amenaza, sino como una señal. No todos los caminos son compartidos. No todas las personas están destinadas a acompañarte. Y eso no es una tragedia, es orden. El que entiende esto deja de mendigar presencia y empieza a valorar la afinidad real. La soledad consciente no te vuelve inaccesible, te vuelve selectivo. Ya no buscas llenar el tiempo, buscas sentido. Ya no toleras conversaciones vacías solo para no estar solo. Eres el silencio a la falsedad. Y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia tu estándar de vida. Muchos temen que al abrazar la soledad se vuelvan fríos. Ocurre lo contrario. Cuando no dependes, puedes amar mejor, sin apego, sin miedo, sin exigencias. Das desde la plenitud, no desde la carencia. Y lo que nace de la plenitud no asfixia, no reclama, no controla. La soledad consciente también revela tus debilidades, no para castigarte, sino para que las fortalezcas. Sin distracciones, ves con claridad dónde te mientes, dónde te justificas, dónde evitas responsabilidad. Esa honestidad puede doler, pero es necesaria. Nadie crece rodeado siempre de ruido. El mundo admira a quienes se muestran fuertes en público, pero la verdadera fuerza se construye en privado. En la disciplina silenciosa, en la reflexión constante, en la capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. Esa es una fortaleza que no se exhibe, pero se percibe. Pero cuando aprendes a estar solo, ya no temes perder a quienes se va. Agradeces lo que fue, aceptas lo que termina y continúas. No porque no duela, sino porque no te quiebra. Tu centro ya no está afuera. Está contigo. Ver la soledad consciente no te separa del mundo, te devuelve a él con más claridad. Ya no buscas que otros te definan, te acompañen o te salven. Caminas con ellos si hay respeto, te apartas si no lo hay. Sin drama, sin rencor, sin miedo. Ver el que abraza la soledad deja de huir de sí mismo. Y cuando ya no huyes, nada externo puede desestabilizarte del todo. No dependas de nadie para sentirte suficiente. La libertad no llega cuando te entienden, llega cuando ya no lo necesitas. Vive desde tu centro, actúa con rectitud y deja que el mundo opine. El hombre libre no pide aprobación, camina, y su paz lo acompaña.